Un término que se ha hecho bastante popular en los últimos años es justamente el término de producto mínimo viable. Este término es bastante ocupado dentro de proyectos que están enfocados en temas de emprendimiento o startups. Adicionalmente, es un término que podrías encontrar dentro del examen de certificación PMP. En este video vamos a conocer de qué se trata y cómo se estructura un producto mínimo viable, por qué es importante hacerlo y sobre todo comprender cuál es su utilidad dentro de un proyecto. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación PMP, CAPM y SP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar en la parte baja de este video. Ahora revisemos justamente qué es el producto mínimo viable. El término de producto mínimo viable fue justamente popularizado por este libro que vemos acá, el cual es de Lean Startup. Este libro fue escrito justamente por Eric Ries en el año de 2008. Cuando nosotros revisamos este libro, vamos a ver que justamente nos habla del producto mínimo viable como la versión de un nuevo producto, el cual permite que el equipo recopile la máxima cantidad de aprendizaje valorizado o validado de los clientes con el menor esfuerzo. He subrayado algunos elementos importantes porque estos elementos debemos considerarlos al momento de pensar en un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable justamente busca generar un nuevo producto, algo que no está en el mercado, el cual permite que el equipo pueda aprender justamente de ese nuevo producto con la interacción con los clientes y se logre un aprendizaje validado, es decir, al momento de que un cliente tome ese producto y lo pueda utilizar, el equipo entiende y comprende cómo esa persona ocupa ese producto, cuáles son sus reacciones con ese producto y si le interesa o no. De esa manera podemos validar justamente la información que estamos obteniendo. Y esto lo buscamos hacer a través del menor esfuerzo posible. De esta forma, el producto mínimo viable nos ayuda muchísimo a solventar algunas cuestiones o dudas que tengamos, a ver si nuestras hipótesis son correctas y adicionalmente a recopilar información, que eso es lo principal. Por otro lado, el PMI también habla acerca del producto mínimo viable y aquí se establece un concepto de producto mínimo viable. Y en este me dice que el producto mínimo viable es un alcance de la primera liberación de una solución para los clientes mediante la identificación del menor número de funcionalidades o requisitos que aportarán valor. Esto es algo fundamental y clave que nosotros deberíamos considerar, y es que en este caso el producto mínimo viable es justamente establecer qué elementos debemos considerar en un producto, cuáles son los elementos mínimos que podemos ocupar justamente en ese producto, pero que estas funcionalidades mínimas que nosotros estamos definiendo, es decir, este número mínimo de funcionalidades o requisitos, generen valor. De esta forma, esta definición abarca muchos más elementos y me dice que básicamente no es solamente el hecho de una versión de un nuevo producto, sino el producto mínimo viable nace justamente de establecer cuáles son esas funcionalidades mínimas que debe tener el producto y en función de esas funcionalidades o requerimientos se genera el producto que generará valor justamente para la organización. Con esto en mente nosotros deberíamos considerar algo, y es que crear un producto mínimo viable tiene dos objetivos. En primer lugar, tenemos o nos servirá justamente para recopilar información y en segundo lugar, nos puede servir para obtener ingresos de manera temprana. Nosotros podemos tener un ejemplo bastante bueno de un producto mínimo viable que tuvo mucho éxito, y este es el caso de Zappos. Zappos básicamente es una empresa o es una organización que se dedica a la venta de zapatos en línea. Zappos es un excelente ejemplo de un producto mínimo viable y cómo podemos ocuparlo para ver si una idea o una hipótesis vale la pena y recopilar información para definir qué podemos hacer con esa idea y ver si la idea es válida o no. De esta forma, esta persona, Nick Swirmung, lo que hizo fue establecer y definir un producto mínimo viable en función de un escenario que le sucedió. Nick justamente un día fue a un centro comercial. Dentro del centro comercial buscaba un tipo específico de zapatos con un estilo y una talla que él requería. ¿Cuál fue su novedad? Esto pasó en el año de 1999. Cuando estaba dentro de las diferentes tiendas, Nick no pudo encontrar el tipo de zapato que él buscaba.
Nick se sentía un poco decepcionado justamente porque no encontraba los zapatos que requería y pensó en una solución y decía, bueno, ¿qué pasa si se genera una solución en línea que ofreciera una amplia variedad de opciones y tamaños de zapatos? Es decir, una cantidad bastante amplia de zapatos en donde la gente puede entrar a una página web y pueda comprar. Esa idea parecía o era muy revolucionaria justamente en el año de 1999 porque no existían tiendas de esas características. De esta manera, él necesitaba responderse a una pregunta y era, ¿las personas desean comprar zapatos en línea? Esta era la pregunta que él necesitaba resolverla, porque si él podía responder esa pregunta, sabría si su idea o esta idea de negocio valía la pena realizarla. De esta forma, lo que hizo Nick fue crear una página web. Y esta página web contenía diferentes zapatos, pero él no quería invertir dinero justamente en estos zapatos, en estos elementos, porque lo que inicialmente él quería hacer es validar la idea. Y otro objetivo que buscaba era utilizar el menor número de recursos. De esta manera, lo que Nick hizo fue utilizar un MVP, un producto mínimo viable. Él creó una página web bastante simple, pero él no compró los zapatos, él no tenía adquirido estos zapatos, ni todos los zapatos que promocionaba justamente en la página web, sino lo que él hizo fue tomar su cámara de fotos, ir a los diferentes establecimientos del centro comercial donde vendían zapatos, hablar con los dueños y decirles que iba a tomar fotos a esos zapatos, y de esa manera esas fotos que había tomado las subía justamente a su página web. Y cuando alguien compraba el zapato, lo que él hacía era ir al almacén donde estaban vendiendo ese zapato y lo revendía. De esa forma, justamente, él validó su idea. En esto no ganó absolutamente nada porque daba el mismo precio que vendía en el almacén. No tenía un rédito económico por vender estos zapatos, pero sí podía ver si la idea era válida o no. Esta es la funcionalidad que tiene un producto mínimo viable. El de poder obtener información, que es lo que Nick está obteniendo, a través de un producto que requiera la menor cantidad de funcionalidades y de recursos, como puede ser esta página web con esas fotos, y tener información validada. Y esta información validada es justamente a través de los usuarios y ver si es que realmente, en este caso, querían comprar los zapatos. De esta manera, cuando nosotros pensemos en un producto mínimo viable, vamos a considerar algunos elementos. En primer lugar, un producto mínimo viable se crea para explorar una hipótesis, es decir, tengo una idea y quiero ver si funciona. Creo un elemento bastante pequeño que no requiera muchos recursos y pruebo para ver si las personas se interesan o no por estos elementos. En segundo lugar, un producto mínimo viable comienza como un prototipo funcional, es decir, es un elemento que funciona pero que tiene funcionalidades muy restrictivas, bastante pequeñas. Inclusive pueden ser elementos que simulen o realicen manualmente alguna función. De esta manera no creamos o no se crea un elemento completo, sino se genera un elemento bastante simple que me permita interactuar con los usuarios y conocer sus reacciones. Adicionalmente, el objetivo de un producto mínimo viable es justamente ejecutar únicamente el trabajo necesario para poner algo a disposición del cliente potencial y de esta manera se inclinen por lo que realmente quieren, es decir, definir o establecer qué es lo que el cliente busca en función de cómo utiliza ese producto mínimo viable. De esta manera hemos visto cuáles son las características que tiene un producto mínimo viable. Recuerda que existen varios términos que pueden aparecer dentro del examen de certificación, como puede ser en este caso el producto mínimo viable. Adicionalmente pueden aparecer otros términos como por ejemplo el MBI. Si quieres conocer qué es el incremento mínimo de negocio, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.